Imagina, ¿eh? Un lenguaje universal, pero no para las personas, sino para el conocimiento mismo. Un sistema que permita a las máquinas entender, combinar y razonar sobre distintas áreas del saber con una precisión matemática. Absoluta. ¿Ciencia ficción? Pues hoy vamos a analizar un documento que intenta sentar las bases para exactamente eso. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a ver, de entrada, intimida un poco, ¿no? Se titula Una formalización KEF para la ontología de la teoría de categorías de if-F, de Robert E. Kent. Nuestra misión será desentrañar qué significa todo esto y por qué alguien intentaría usar matemáticas puras como la teoría de categorías para organizar el conocimiento. Queremos entender la ambición que hay detrás. Y has dado en el clavo con esa palabra, ambición. Es que lo que se propone aquí es monumental. Construir un metanivel para todas las ontologías, para todas las formas de estructurar el conocimiento. Es como querer diseñar la estantería perfecta que sirva para cualquier libro. Da igual que sea un cómic o un manual de física cuántica. Exacto. Entonces, la pregunta que nos va a acompañar es si en esa búsqueda de la perfección no se acaba creando algo tan abstracto y complejo que se vuelve inútil en el mundo real. La eterna tensión entre la elegancia teórica y lo práctico. Justo. Me gusta ese marco. Venga, empecemos por el principio, por la idea general. El documento habla del Information Flow Framework, o IFF. ¿Cuál es el problema que intenta resolver? O sea, ¿por qué no nos vale con las bases de datos que ya tenemos? Pues porque no son inteligentes, así de simple. Almacenan datos, pero no entienden las relaciones entre ellos de una forma profunda, ¿sabes? Vale. La misión del ISAIF es crear una base de principios para que las máquinas gestionen no solo la información, sino el conocimiento sobre el propio conocimiento. Piensa que en una base de datos tienes París y en otra Capital de Francia. Tú y yo sabemos que se refieren a lo mismo. Claro, ¿y cómo se relacionan? Pero una máquina, por defecto, no. El ISAIF busca crear la estructura fundamental para que esa conexión sea lógica y demostrable. Entendido. Y para lograrlo, el autor propone una estructura de varios niveles que se ve en la figura 1. A primera vista parece muy ordenado, casi como un sistema de carpetas. Arriba del todo está la Basic KIF Ontology, y luego va bajando a cosas más específicas. ¿Es esta jerarquía la clave del rigor o es el primer síntoma de una complejidad excesiva? Pues es que son las dos cosas, y ahí está el dilema. La idea es sólida. En el nivel superior tienes el alfabeto, las reglas más básicas del lenguaje que vas a usar, en este caso, un lenguaje lógico que se llama KIF. El cimiento de todo. Eso es. En el nivel intermedio tienes la gramática, las grandes estructuras matemáticas como la teoría de conjuntos, los grafos y, la protagonista de hoy, la teoría de categorías. Son herramientas puras. Y abajo ya construyes las frases, ¿no? Exacto. Las ontologías específicas sobre clasificación, lógica, las que describen conceptos del mundo real. O sea, alfabeto, gramática y frases. La analogía parece bastante clara. Sí, lo es. El problema es que para construir esta catedral lógica, el autor se apoya en gigantes teóricos. Menciona la teoría del flujo de información de Barways y Seligman, la construcción Chu de Bar. Nombres que asustan un poco. No hace falta saber qué son, solo entender que estamos apilando capas y capas de abstracción matemática muy densa antes siquiera de empezar a resolver el problema práctico. Para unir dos bases de datos médicas, de verdad hace falta invocar todo este arsenal. Es como usar un acelerador de partículas para tostar pan. Exacto. Cumple su función, pero la complejidad es abrumadora. Vale, la torre de abstracción es muy alta, pero supongo que la recompensa es un sistema increíblemente robusto. Vayamos a esa gramática, al corazón del sistema, a ver si nos convence. Aquí es donde el documento se pone denso de verdad. Habla de formalizar la teoría de categorías en ese lenguaje, KIF. Antes de seguir, ¿podemos explicar qué es KIF en plan sencillo? Claro. Imagina que el español es un lenguaje flexible lleno de ambigüedades, ¿no? Sí, totalmente. Pues KIF, o Knowledge Interchange Format, sería lo opuesto. Un lenguaje diseñado para ser absolutamente preciso, sin ambigüedad posible. Para que lo entiendan las máquinas. Justo. Es como el latín de la lógica computacional. Rígido, formal y sin espacio para la interpretación. Lo que escribes en KIF tiene un significado único y verificable. Perfecto.
Entonces el autor usa este lenguaje súper estricto para enseñarle a una máquina qué es la teoría de categorías. El documento dice algo que me llamó la atención. Define una categoría como un tipo especial de grafo con propiedades monoidales. Eso, para mí, sigue sonando a chino. Es una definición muy de matemáticos, sí. A ver, traduzcámosla. Pensemos en el mapa del metro, es la mejor analogía. Las estaciones son los objetos. Vale. Y los trayectos directos entre ellas son las flechas o morfismos. Espera, déjame intentarlo. Si lo veo como un mapa de metro, las reglas de la teoría de categorías serían como las leyes universales de cualquier metro del mundo. Por ejemplo, si hay un tren de la estación A a la B y otro de la B a la C, entonces tiene que existir una forma de ir de A a C. Cambiando de tren en B. Justo. Eso sería la composición. Exactamente. Lo has clavado. Esa es la primera regla fundamental, la ley asociativa. Y la segunda es todavía más simple. Para cada estación existe el viaje de quedarse quieto, de no coger ningún tren. El morfismo identidad. Eso es. Y ya está. Con solo esas dos reglas, objetos, flechas, composición e identidad, tienes la base de toda la teoría de categorías. Visto así, parece increíblemente simple y elegante. La belleza está en usar muy pocas reglas para construir algo muy potente. Ahí está la clave. La idea es elegante. El problema, como siempre, es cuando pasamos de la pizarra a la realidad. Al traducir estas ideas a Keith, la elegancia se convierte en un monstruo de complejidad. ¿A qué te refieres? Si miras los axiomas 12 y 13 del documento, que definen estas reglas tan simples, no necesitas entender los detalles, solo tienes que verlos. Son un muro de texto. Una cascada de paréntesis. Exacto. Paréntesis anidados, nombres de funciones súper crípticos. Es verdad, es visualmente intimidante. A mí me recuerda a mis primeros días programando en lenguajes como Lisp. Es todo paréntesis. Es potentísimo, sí, pero te pasas la mitad del tiempo buscando dónde te has dejado una coma. O un paréntesis mal cerrado. Justo. La formalización es tan estricta que paradójicamente se vuelve frágil. Un solo error tipográfico en ese muro de texto y toda la catedral lógica se derrumba. Es teóricamente robusto, pero en la práctica es un castillo de naipes. Totalmente. Y supongo que para encontrar ese error necesitas a alguien que no solo sea programador, sino también un experto en lógica formal y en teoría de categorías, ¿no? El club se va haciendo cada vez más exclusivo. Por supuesto. Y se complica todavía más. Para ahorrar código, el autor utiliza un truco matemático muy inteligente, el concepto de categoría opuesta. A ver. Es básicamente imaginarte el mapa del metro con todas las flechas apuntando en dirección contraria. Vale. Esto le permite definir un concepto simplemente diciendo que es lo opuesto a otro. Por ejemplo, define un epimorfismo diciendo que es un monomorfismo en la categoría opuesta. Mi cerebro acaba de hacer cortocircuito. Exacto. Matemáticamente es una genialidad, un 2×1. Pero a nivel práctico es una prueba más de lo lejos que estamos de los problemas del mundo real. Estamos definiendo conceptos en función de sus duales en un universo matemático invertido para que las cuentas salgan. Te hace preguntarte si hemos perdido el norte, ¿sabes? Entiendo perfectamente la crítica sobre la fragilidad y la abstracción. Pero tiene que haber una recompensa al final de este camino tan duro. El documento habla de los colímites como la herramienta estrella, la aplicación práctica. Los llama un enfoque de bloques de construcción. Es aquí donde todo cobra sentido. Aquí es donde vemos la promesa, sí. El destello de genialidad que justifica todo lo anterior. Un colímite es, en esencia, pegamento inteligente para ontologías. Pegamento inteligente. Es la respuesta matemática y formal a la pregunta ¿cómo fusiono dos sistemas de conocimiento sin romper nada? Dame un ejemplo potente. El del documento sobre mamíferos y animales marinos está bien, pero podemos llevarlo más allá. Pensemos en algo más complejo. Imagina que una empresa desarrolla una IA experta en derecho penal. Vale. Y otra empresa una IA experta en derecho civil. Ambas usan el concepto de responsabilidad, pero con matices y reglas muy distintas. Claro, no es lo mismo. Si intentas fusionar sus bases de conocimiento a mano, es casi seguro que crearás contradicciones. Sería un caos. Y ahí entra el colímite. Exacto. El colímite, y en concreto un tipo que se llama push-out, sería la herramienta matemática para fusionar esos dos cerebros de IA.
Identificaría las partes comunes, respetaría las diferencias y crearía una nueva estructura coherente que las contenga a ambas, garantizando que la responsabilidad de un campo no entre en conflicto con la del otro. Vaya, Esa es la promesa. Es el santo grial de la interoperabilidad del conocimiento. vale, eso sí que es potente. Es un paso a ser una IA que pueda razonar sobre dominios dispares de forma segura. Entonces, ¿dónde está la trampa? Porque conociendo el patrón de nuestra conversación, intuyo que hay una. La trampa es la de siempre, la diferencia entre la teoría y la práctica. Para poder usar este pegamento mágico, primero tienes que demostrar matemáticamente que tus piezas, tus ontologías del mundo real, tienen las propiedades adecuadas para ser pegadas. Ah, El documento lo dice claramente. Una categoría es apta para esto si es finitamente cocompleta. que suena a que tienes que hacer muchos deberes antes. Muchísimos. Significa que cumple una serie de requisitos como tener objetos iniciales, push-outs, etc. Y demostrar eso es difícil. Es extremadamente difícil. El propio autor lo admite en la sección de ejemplos, ¿eh? Para hacer afirmaciones que suenan sencillas, como la clasificación es una categoría o la clasificación es cocompleta, dice textualmente que se necesita realizar una demostración de teoremas. No es hacer clic en un botón que diga fusionar. Para nada. Es un trabajo que podría llevarle meses a un equipo de doctores en matemáticas y lógica. Te dan una herramienta de construcción increíble, sí, pero antes de poder usarla tienes que pasar un examen de acceso tan complicado que casi nadie puede aprobarlo. Con lo cual, la herramienta más práctica del sistema es, en la práctica, casi impracticable. Es una paradoja fascinante. Es el corazón del problema. La elegancia de la teoría choca frontalmente con la abrumadora complejidad de su verificación. Creo que con esto tenemos una imagen muy completa. Si tuviéramos que resumir, el documento nos presenta una visión increíble, ¿no? Un sistema universal, el IFF, para que las máquinas razonen sobre la estructura del conocimiento. La clave es el lenguaje ultrapreciso de la teoría de categorías. Un lenguaje que, al pasarlo a un formalismo como KIF, se vuelve denso, frágil y solo apto para una élite de especialistas. Se busca la robustez matemática total, sí, pero el precio es una barrera de entrada casi infranqueable. Es un sistema que no perdona el más mínimo error humano. Y su gran promesa, los colímites, nos ofrecen la capacidad de construir conocimiento a partir de piezas, como un Lego, con la garantía de que todo encajará a la perfección. Una garantía que solo se obtiene tras un peaje carísimo, un proceso de verificación formal tan arduo que podría hacer inviable la mayoría de proyectos del mundo real. El dilema eterno entre lo teóricamente perfecto y lo prácticamente factible. Justo eso. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Este enfoque nos muestra cómo formalizar la estructura y las relaciones lógicas del conocimiento de una forma casi perfecta. Pero, ¿qué pasa con todo lo que queda fuera? ¿Qué pasa con el conocimiento que no es puramente estructural, como la ambigüedad, el contexto, la ironía, la metáfora, que son tan cruciales para el entendimiento humano? Al aspirar a un sistema lógicamente impecable, corremos el riesgo de construir un universo de conocimiento que sea perfectamente coherente, pero que haya perdido la riqueza, el desorden y los matices que definen nuestra forma de entender el mundo. Con esa idea en el aire, terminamos nuestra inmersión de hoy. Gracias por acompañarnos.